Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Debate Abierto Dominical. Gracias por acompañarnos. Vamos a tocar a fondo un tema que de una u otra manera nos afecta a todos los panameños. La situación actual de la Caja de Seguro Social luego del informe que brindó al país el nuevo director de la institución, el doctor Enrique Lao Cortés. Nos acompañan Danilo Toro, como todos los domingos. Gracias por estar aquí en el análisis. Buen día. También nos acompaña Félix Camargo de la Caja de Seguro Social. Gracias, don Félix. Buenos días. Nos acompaña por acá el presidente de la Junta Directiva de la Caja, Miguel Ángel Eduard. Buenos días, gracias. Gracias. También está con nosotros el profesor y economista Rolando Gordón. Profesor, gracias. ¿Cómo no? También Dino Mon está con nosotros, el ex actuario. Gracias por estar aquí con nosotros y un conocedor de la materia por muchos años. Y Carlos Abadía, otro estudioso y preocupado por la situación de la Caja de Seguro Social desde hace muchos años atrás. Gracias por estar aquí a todos en este momento y por favor presten atención de lo que estamos hoy transmitiendo a todos y cada uno de ustedes a través de este espacio que le vamos a dedicar a un tema tan importante. Señoras y señores, el doctor Enrique Lao planteó una situación crítica, don Dino, voy a comenzar con usted, de la Caja de Seguro Social, tan crítica que nos dijo, para el 2023 quedamos en cero, se agotan las reservas de la Caja de Seguro Social, hay que hacer algo con urgencia y esto nos asusta a todos, pero al mismo tiempo nos genera cierta preocupación porque hace 3 años el director de la Caja de Seguro Social, 3 años y 6 meses, Stevenson Girón, tranquilamente y está registrado en los medios de comunicación social, le dijo a este país que el seguro no tenía ninguna crisis. Y 3 años y medio después nos pintan un panorama más que negro, y no estoy ofendiendo a nadie, wow, como si una mezcla de tsunami, terremoto y huracán. ¿Qué es lo que está pasando? Y al final, ¿tenemos o no tenemos las cifras claras? Bueno, yo creo que lo primero, Álvaro, y muchas gracias, buenos días, que tenemos que reconocer todos los panameños es la valentía. Yo creo que esto es como una bocanada de aire fresco para poder respirar y de verdad poder tomar aire y seguir adelante. Enrique Lao Cortés es el primer director, porque este no es un problema, yo creo que no conocíamos todos, ¿no? Sí. Se ha venido postergando por más de 10 años y yo creo que es el primer director que reconoce que hay un problema, que habla con una profundidad muy clara, dice que hay un problema grande, para que una persona como Enrique, que tiene toda la experiencia del mundo, que es una persona que además tiene un manejo político, yo creo que bastante en su lugar y de alguna forma con una visión correcta, haya entrado a los medios de comunicación a decir esto, es que el problema tiene una dimensión importante e impactante para él y pienso que definitivamente el país debe de alguna forma reconocer esto, ¿no? O sea, ¿fuimos irresponsables en las anteriores administraciones? Yo creo que sí. Yo creo que no cabe la menor duda de que en cada una de las administraciones anteriores han tenido que tomar este tema. Siempre el tema de los estados financieros ha sido una excusa para no analizar data que estaba ahí, evidentemente para todos. Yo creo que en este programa se ha hablado a calzón quitado muchas veces y se les ha dicho a todo el mundo, el problema es grande, pero que alguien haya tomado la decisión de decir, si es grande, y de alguna manera tenemos que resolverlo, yo creo que era importante en este momento, y más al inicio de un gobierno como este, que está buscando cómo construir, ¿no? Ahora, indudablemente, y tengo que citar a un gran amigo mío periodista que no se puede abrogar estas palabras, lo importante yo creo que de esto es reconocer que este error que cometieron en el pasado las administraciones no nos puede llevar de alguna manera ese hacer o esa declaración que significa que tenemos que hacer cosas para no hacer nada. El hacer para no hacer nada indudablemente no nos sirve, ¿no? Porque se convoca
a un gran diálogo, que obviamente hay que tener para discutir el tema, pero si se convocó a un gran diálogo que realmente demora 4 años de gobierno, esto va a ser indudablemente absurdo, ¿no? O sea, al final lo que nosotros tenemos que hacer como población es tomar estas declaraciones y de manera responsable cada uno de los sectores involucrarse de forma rápida, el gobierno siendo, por supuesto, el catalizador de todo esto, y en un diálogo de corto periodo en la parte de análisis, pasar a un diálogo que permita a toda la sociedad debatir todas las alternativas posibles. Porque si el problema es tan grande como el director de la Caja del Seguro Social lo ha mencionado, cada día que pasa, ese déficit acumula intereses que efectivamente no estamos adicionando a los fondos de la Caja del Seguro Social. Por lo tanto, hay que resolverlo de una forma rápida. Entonces, no se puede ir a un proceso de mucho debate. El debate tiene que ser intenso, pero muy enfocado en cómo llegamos a la solución a corto plazo y, por supuesto, de dónde vamos a sacar los dineros que efectivamente tengan que hacerse al sistema para poder llegar a equilibrarlo en un proceso, pues, de alguna forma recurrente, sin tantos traumas para a nivel de la población. O sea, con ¿no? metas, fechas específicas, esto es lo que queremos, lo que tenemos que hacer y no, como es la costumbre en este país, mesas de discusión para hacer y al final no hacemos nada. No hacemos nada. Entonces, el tema con una situación tan complicada es que se presta mucho para mirar el pasado, que hay que mirarlo, pero el pasado hay que mirarlo para construir el futuro, porque ya lo perdido se perdió. Ya quien no está preso por de alguna manera hacer las cosas de la manera incorrecta, pues ya qué vamos a hacer con eso. No podemos construir criticando nada más el pasado porque nos va a impedir y va a ser un lastre, y fue lo que pasó en el gobierno pasado, para poder realmente llegar hacia el futuro. Aquí hay cosas muy delicadas, Dino. Aquí se habla de que en el 18 se utilizaron 48 millones de la reserva, mientras que en el año pasado se recurrió a 228 millones del programa de invalidez, vejez y muerte. También se habló de los millones de dólares en deuda que tiene el sector privado panameño, cosa que cuando sale siempre se dice que es que no se ha depurado el sistema y que hay muchas empresas que ya no existen y que están metidas allí en ese paquete. Yo creo que siempre el rejuego contable es un tema, ¿no? Y yo creo que todo el mundo en esta mesa lo debe entender. Recuerden que cuando ya se declara un déficit contable en la Caja del Seguro Social, hay que tocar el fondo que correspondiente creó el gobierno en la reforma pasada para equilibrar el déficit. Eso significa reconocer el problema. Entonces siempre se recurren a todos estos artificios contables, y así lo han hecho las administraciones anteriores para tapar el tema. Nosotros tenemos en esta mesa hoy al presidente de la Junta Directiva. Él podrá definitivamente decir cómo lo ve desde su punto de vista, pero desde un punto de vista muy externo a la institución, yo lo que creo es que hoy, si estamos reconociendo el problema, es porque en años anteriores hemos recurrido a todo el tema contable para tratar definitivamente de esconder lo inevitable. A que todas esas variables que tú estás comentando, Álvaro, son las que se utilizaron, no importa si son esas o son otras. Al final, la data siempre ha estado allí. Que las empresas deben o no deben, la Caja tiene jurisdicción coactiva para de alguna manera cobrar a tiempo. O sea, todos los problemas siempre han tenido una forma de solucionarse de una manera prudente y rápida. El tema siempre ha sido la actitud de todas las administraciones anteriores y todos los líderes anteriores de enfocar el tema de una manera pues, quizás indebida. Sí vale la pena decirle a la población que no se enrede. El señor Enrique Lao ha hablado de que hay un problema en el IBM. Entonces, he estado oyendo mucho en la calle que de nuevo se mezcla el programa de pensiones con la parte de salud. Ambos problemas tienen definitivamente una urgencia inmediata para la población, pero hay que entender que la parte de salud es una y no podemos estar mezclándolo con la parte de pensiones. La parte de pensiones es la más importante porque sin pensiones este país se acaba. Salud puede tener sus grandes problemas, pero de alguna forma con una inyección de corto plazo tú lo balanceas. Pero el programa de pensiones no. Por eso lo hemos hablado y tú has sido un preocupado, Álvaro, de tratar el problema en esta mesa de una forma consciente, porque si no, no hay país si no hay pensiones. Entonces, no mezclemos. Una cosa es que los programas de salud o los programas de riesgos profesionales haya que producir ahorros que permitan
o en el programa de administración coadyuvar a la solución del programa de pensiones, eso es otra cosa, producir ahorros para inyectarle, porque hay que buscar dinero de todos lados para poder equilibrar el programa de pensiones, pero no debemos efectivamente no entender los dos programas. Ya se está hablando de que hay muchos beneficiarios en salud y que por eso, ¿qué tienen que ver eso con el programa de pensiones? Nada. El problema de pensiones es que todos los panameños recibimos unos beneficios, y principalmente los que están jubilados hoy, por los que no pagamos. Está bien, es como un welfare, como un beneficio que se da en otros países, pero eso tiene que saberse de dónde se va a fondear si definitivamente no vamos a pagar la pensión que recibimos. Entonces, ese es el problema que ningún gobierno anterior ha querido reconocer. Das más beneficios de los que la población en general ha ahorrado para poder adquirirlo. Esa diferencia, alguien la tenía que haber pagado. Bueno, la paga la sociedad, pero todos teníamos derecho de saber cómo lo tenía que pagar la sociedad. Hoy tenemos un hueco enorme. Se hablan de 700, de 800 millones de dólares por bajo. Escúchale, cuando uno piensa en 700, 800 millones de dólares en este país y por año, por los siguientes 60 años, tú estás empeñando una cantidad del presupuesto nacional demasiado material. Y cuando hablas de materialidad, la pregunta es cómo solucionas la materialidad. Entonces, por eso hay algunos aventados en la mesa a decir, hay que tomar medidas extremas de incrementar la edad, de las cuotas. Sí, todas esas variables hay que analizarlas. La pregunta es, ¿cuáles son las que realmente más impactan para poder que esos 700 millones de dólares se puedan financiar? Y la población tiene que saber que efectivamente todas están en la mesa y deberá votar, de mi punto de vista, en un referéndum, cuál efectivamente son las que va a aceptar. Que van a haber muchos aquí que se van a poner a buscar el pasado. Yo no creo que ya sea el momento. Ya todos sabíamos que nos estaban mintiendo. El problema aquí, Álvaro, es qué vamos a hacer de aquí para adelante. Uno, para mí, el enfoque, y principalmente de Enrique Lao, debe ser cuidar su salud, porque él es el líder de todo un cambio. Y si definitivamente se nos enferma, se nos de alguna manera cae el líder, tenemos un problema. Entonces, él tiene que cuidarse, su equipo tiene que trabajar muy enfocado en tratar de llevarle los temas resumidos, con soluciones inmediatas y con mucha transparencia a la hora de el deployment o la entrega de la solución, porque la población ya no quiere seguir viendo despilfarro, ya no quiere seguir viendo robos, ya no quiere seguir viendo sinvergüenzura. Hay que llegar a un eficiente de la caja. Enrique Lao la tiene que provocar. Hay demasiados empleados en una caja que, oye, se puede administrar con 19.000 personas, como hoy tiene el doble o tiene 30 y pico mil personas. Eso no tiene ningún sentido por todo este tema político de siempre que hay que estar de alguna manera aceptando. Yo creo que todo este tipo de temas hay que hablarlo. Y hay que hablar, por supuesto, paralelamente a esa mesa de diálogo de pensiones, cómo el gobierno va estructuralmente a amarrarse el cinturón y va a producir ahorro en todas las instituciones públicas, particularmente en el sistema de salud, para que de ahí sobre dinero, ¿no? Bien. Entonces, eso yo creo que es lo principal, ¿no? Para comenzar, yo creo que este debate. Y gracias. Bien, y aquí tengo al señor Camargo, y flaco favor le hacemos al seguro cuando en el 3 de mayo del 2018, Alfredo Martí sale a decirle a este país que estaba denunciando un desfalco de 300 millones de dólares en la Caja de Seguro Social, y eso se le quedó a la gente en la mente. Y hoy día la gente dice, ¿dónde están esos 300 millones de dólares que se robaron, que después quedaron en cuánto? ¿Por dónde iban las últimas cifras? En menos de un millón de dólares. Sí. Al final fue a los juzgados, a la fiscalía, y está en la investigación. Y hoy en la calle la gente piensa en 300 millones de dólares que se robaron así de la Caja de Seguro Social, sin asco. Señor, ¿cuál es el escenario actual de la Caja? Bueno, se han realizado investigaciones. Hay varias áreas donde definitivamente ha habido fraude. No hemos encontrado una cifra de 300 millones de dólares. Se han hecho los análisis preliminares y toda la información se ha pasado, como menciona el presidente de la Junta Directiva, Edwards, a los oficiales de cumplimiento, a los estamentos legales, y se están poniendo las denuncias penales. No hemos llegado a más de 3 millones de dólares en lo que hemos encontrado en este tema. Continuamos entonces hablando del informe que presentó el doctor Lao. ¿Preocupación?
En términos de béisbol diríamos en el bullpen, don Carlos Abadía. Sí, nosotros presentamos al país, como mencionó el colega, por primera vez una situación real. Se levantaron las alarmas para, no en el sentido de alarma per se, pero para poner a la población de una forma transparente en conocimiento de cuál es la situación real de la Caja de Seguro Social. En la mesa se han mencionado varias cosas muy importantes. El director Lao mencionó de que las proyecciones preliminares muestran que para el año 2023 mínimo vamos a agotar las reservas del programa de invalidez, vejez y muerte, pero del área solidaria, porque el mismo programa del IBM está dividido en dos fondos, el mixto, que de cotizantes más jóvenes, y el solidario, que es el que pertenecemos la mayoría de nosotros. Con la información que tenemos, que tiene todos los vicios que se han mencionado en esta mesa de los estados financieros que no están auditados, de la brecha de información seria que tenemos, se ha hecho esta proyección, pero como mencionamos también, esta proyección es para comenzar a determinar en realidad cuál es el problema que tenemos. Antes de iniciar un debate, tenemos que definir el problema. Desde que estamos en la escuela no podemos llegar a definir un problema o darle la respuesta a un profesor antes de que nos haga la pregunta. Entonces, tenemos que llegar a un momento donde se defina bien claro cuál es el problema que tenemos estructural en la definición del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte del área solidaria. Después que tengamos esa información, entonces sí tenemos las herramientas para poder hacer un debate nacional para ese fondo. ¿La administración puede hacer algo desde ahora? Definitivamente sí puede hacer algo desde ahora. Nosotros estamos tocando todas las áreas, estamos viendo todas las aristas que nos permite la ley en este momento poder accionar para fortalecer el IBM. Pero no solo para fortalecer el IBM, como se mencionó, nosotros tenemos que humanizar la atención al asegurado en la Caja de Seguro Social. Nosotros tenemos que tener una gestión eficiente para poder mantener excedentes en los distintos fondos para poder mejorar la atención a los asegurados, los riesgos profesionales y tener una administración en nuestra institución, que es una institución de todos los panameños, que sea eficiente. ¿Por qué lo digo? La Ley 51, el marco legal bajo el cual nosotros trabajamos dentro de la Caja de Seguro Social, es muy específico. La Caja, si bien es cierto, es una institución muy grande, muy compleja, está definida por fondos. El fondo de pensiones, el fondo de administración, el fondo de enfermedad y maternidad y el fondo de riesgos profesionales. Cada uno de esos fondos tiene su fuente de financiamiento definida. Sí. Cada uno de esos fondos tiene sus reservas y cada uno de esos fondos debe ser utilizado. Pero el único fondo, para que veamos la relación, el único fondo que por ley puede aportar directamente a fortalecer el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte es el Fondo de Administración. ¿Qué podemos hacer nosotros con el Fondo de Administración? Administrar la caja de una forma responsable, administrar la caja con los recursos que se necesitan, someter e implementar los controles que ahora mismo son muy débiles y abre el compás para que sucedan muchas de las cosas que se han mencionado en esta mesa, ¿okay? Para que exista un verdadero excedente en el Fondo de Administración y luego que se determinen las necesidades, poder transferir hasta el 75% de esos excedentes, luego que uno cubra todas las necesidades administrativas de la caja para fortalecer el fondo de IBM. Entonces, esta administración está revisando todas las cosas que nos permite la ley actuar. Hay otras cosas que podemos hacer, que estamos haciendo. Se mencionó la parte de los cobros. En la parte de los cobros, estamos implementando una gestión profesional al manejo de la cartera.
se están metiendo mayor recursos, se está analizando claramente cuál es el proceso de cobro que tenemos nosotros en la Caja de Seguro Social. Por ley, cualquier empleador que tenga una mora de 90 días, automáticamente, por ley, pasa a cobro coactivo. Si tú no tienes una gestión de cobro profesional, enfocada, muchas veces tú puedes llegar que estás en mora, tienes un problema, no sabes cómo hacer, ¿okay? Y automáticamente pasas a cobro coactivo. Ahorita en estos momentos tenemos casi 31,000 expedientes en cobro coactivo. Wow. ¿Qué es cobro coactivo, ya para que la gente lo sepa? Cobro coactivo es luego que pasas más de 90 días de atraso en arreglos de pago administrativos, en una mora de 90 días, automáticamente pasas al juzgado ejecutor, con todas las consecuencias legales, penales. Hasta cárcel puede haber allí. Sí, todas las consecuencias penales por evadir el pago de la cuota obrero patronal. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. Hay un punto con el que tenemos que empezar, y habla un comunicador con cierto nivel de experiencia, y es tratar de suministrarle la información necesaria a la población. Exacto. Para que la gente entienda cómo se maneja la caja de seguro social, porque la gente tiene un enredo de la salud con IBM, de IBM con riesgos profesionales, de administración con IBM, y aquí esto es como 4 empresas en una. Son 4 empresas. Son 4 empresas en una, y una no se puede meter en la otra, ni la otra en la una. Y la gente tiene que entender eso también, el tema de que, oye, si el gobierno le pagara todo al seguro, porque el gobierno le debe no sé cuántos millones, eso salvaría la caja. Si la empresa privada paga los millones que debe, salvaría la caja. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se maneja el tema piramidal de cómo empezó todo cuando arriba había más gente que abajo? Ahora es al revés, ahora hay menos gente arriba que abajo. Hablemos de eso, don Carlos Abadía, porque hay una falta de comprensión del problema. Yo creo que por ahí es que hay que empezar para que la gente comience a involucrarse con el tema de la Caja de Seguro Social y a entenderlo. Buenos días. Mira, antes de responderte eso, tú dijiste algo al inicio del programa. Este es un problema que pone en peligro el país. Y no podemos, el tinte político tenemos que sacarlo, porque todos han estado involucrados de una u otra forma. En el año 62, en la reforma del año 62, que se aumentaron las cuotas, vino un error tremendo, que el tiempo de cotización era 20 años en el año 40, lo bajaron a 15 años. Nunca ¿Política? ¿Por política? Yo no sé por qué. Yo conversé con Demetrio Porras, creo que fue el director, lo fui a entrevistar de un librito, yo había escrito eso, y no me dio explicación por qué. Después, en el año 75, cuando se hizo la otra gran reforma, que se aumentó la cuota obrero patronal en un 50% en 2 etapas, 75 y 78, se cometió un error gravísimo que lo estamos pagando todavía hoy. Las famosas jubilaciones anticipadas. Que los genios que hicieron eso se olvidaron que iba a retirarse un poco de personas. Recuerden que en ese momento se creó el 13º mes, y entonces la segunda partida del 13º mes iba para vivienda, no iba para el seguro. Cuando se dieron cuenta a los 3 años que había un hueco, que estaba entrando menos, se pasó la segunda partida del 13º mes para cubrir esas jubilaciones anticipadas. En el año 83, por asuntos politiqueros, un aspirante a la candidatura a la presidencia dijo, eso pasa para el trabajador. Todo el mundo contento, pero quedó ese hueco. Que en la reforma del presidente Endara tuvo que eliminar las anticipadas, que no se dieran más. Cálculos en aquella época, economistas que conversé, calculaban $2,000 millones en ese hueco. Es más, quiero decirle que hay personas aún vivas, y tengo un gran amigo mío, a mí me da vergüenza. Él tiene 40 años estar
pensionado con la anticipada. Más tiempo pensionado que lo que trabajó. O sea, ese es otro hueco, ese es parte de esta consecuencia que tenemos hoy. Hay temas de miembros de la policía que... Digo, hago este recuento para que veamos, hay una involucramiento de todo el mundo tiene culpa. Por eso no tenemos que este partido, esta persona, no, todos. Hasta los grupos de la sociedad sindicales representados en el profesor Obané, que fue parte también. Bueno, después el presidente Endara hace la reforma que tenía que darle seguimiento. Vino un gobierno PRD, miró para hacer enfrente, después vino un gobierno panameñista, miró para hacer enfrente, llamó a un diálogo, de esos diálogos largos, para no llegar a nada. Después vino el presidente Torrijos y explotó eso en la calle, en la cara. Hizo la reforma y se comentó, Dino y yo estuvimos en ese proceso, esto hay que darle seguimiento. Vino un gobierno CD, miró para el otro lado, y vino un gobierno panameñista y miró para otro lado y maquilló todavía la cifra, que eso es una vergüenza. Dino, César Tribaldo y yo hemos estado en foros durante todo ese tiempo y decíamos, hay déficit, hay déficit. Y no te vayas al inicio de la administración de Girón. El año pasado, el presidente Varela dijo que el programa de IBM había tenido superávit. ¿Y lo dijo? Él lo dijo. No nos vayamos al 2000. Hace 3 años. El año pasado. Irresponsable. Entonces, eso es una irresponsabilidad y para mí eso es un delito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí no tenemos el tinte político, hay que echarlo a un lado. Aquí hay que unirnos a todos en esto porque tenemos un problema. Yo tengo mi duda en el diálogo. Yo creo que se sabe el problema. El problema se sabe y cuáles son. ¿Y la medicina también la tenemos? Sí, lo que quiero... No hay que inventar nada. Lo que tenemos es instruir lo que tú dijiste hace un momento, instruir a la población cuál es el porqué del problema. Estamos aportando menos de lo que retiramos. Y hay otros elementos, pero ese es el principal ahí. Eso tenemos que decírselo a la población. Y el diálogo más bien es llevarle a las diferentes organizaciones, mira, este es el problema. Si no hacemos esto, pasa esto y esto y esto. Tenemos que regresarle y darle credibilidad a la institución para que esos 400,000 informales busquemos una manera para que entren a la institución. Porque no es, la gente habla de informal y piensa en el bonero, el que está en la calle. No. Los millennials profesionales que con esta idea de que va a quebrar el seguro, no da. Entonces, esta docencia hay que darla en este asunto. En este momento debe arrancar ya esa docencia, entonces, mientras nos sentamos a ver el diálogo. Yo me he estado informando con varios expertos. Los informes financieros son importantes, pero no es el limitante para comenzar ya. Esto de 18 meses, señores, entonces ya no hay más nada que hacer. Con el caudal político de un gobierno desgastado totalmente. Sí. Entonces, yo creo... En 18 meses. Y yo estoy seguro que si le planteamos a la población esto, explicar que IBM es la cuota que nosotros los trabajadores pagamos, va todo para IBM, nosotros no aportamos un real para enfermedad y maternidad, solo el 0.5 que es para las prestaciones económicas, no para atención. Eso tenemos que explicarle a las personas. Entonces, esta docencia, primero, esta unión del país, porque está en juego no la caja del Seguro Social, es el país. El crecimiento económico del país está limitante. Hoy tenemos la deuda, dice que es 40,000 millones de dólares. Si esto pasa, están 13,000 millones de dólares, que es el cálculo actuarial, pasaría ya la deuda, pasado mañana, a 53,000 millones de dólares. Ya entramos en problemas también nacionales. Entonces, creo que el gobierno también va a haber que dar aportes del Estado, pero no podemos seguir aumentando subsidios. Tenemos que revisar subsidios que hay, estas famosas pensiones no contributivas, que son los 120. Eso es una competencia al Seguro Social, porque el informal dice, cuando yo llegue a la edad, ahí ya alguien se le ocurrió. Llegó Álvaro Alvarado al poder y dijo
ya no son 120, son 400. A los 25. Y entonces es esto. Entonces, esto, en eso estamos. esto es algo integral en ese aspecto. Esto comenzó así, ¿cierto? Acá arriba, esto es una especie de pirámide, aportaban un montón de gente para que acá abajo se beneficiara una o dos personas. Correcto. Miren el triángulo, miren la pirámide Cuando invertida. en el año 40 eran 60 cotizantes por un pensionado. Había 60 cotizantes acá arriba, acá pueden esto, por un pensionado acá abajo. Fácil. Esto ha ido cambiando, que ahora está así. Ahora es 2-1. Ahora, dos acá arriba, no, dos acá arriba. Sí, dos y uno abajo. O sea, que no hay ni para ahorrar a eso imagínense. y para pagarle al otro. O sea, ya Don Rolando Gordón, Dígame. hábleme del tema. Bueno, mire, desde su perspectiva. Bueno, mire, yo he escuchado y se quieren centrar o nos queremos centrar muchas veces en el programa Invalidez, Vejez y Muerte. Se ha planteado un diálogo para dentro de año y medio, pero hay una realidad. Póngase usted en lugar del pueblo. ¿Qué dice el pueblo? El pueblo lo que quiere primero, y yo creo que en eso estoy de acuerdo con el señor que está aquí al lado, que se ponga la casa en orden. Si tú no pones la casa en orden al Seguro Social, no le vayas a pedir dentro de año y medio a la población que te acepte un cambio paramétrico, porque no te lo van a aceptar. Porque la gente no solamente comprende el problema de las pensiones, la gente está viendo lo que está pasando y lo que ha pasado en el Seguro Social. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Seguro Social, y en eso sí coincido, es comenzar a hacer reformas profundas administrativas que le den credibilidad de que en verdad se está trabajando bien. De lo contrario, la gente no va a creer en ningún tipo de reforma que tú le plantees. Vaya a la calle, van a ver muertos, porque se ha dado siempre. Porque convencer a un pueblo así de la noche a la mañana diciendo, no, vamos, no te lo va a aceptar. Por ejemplo, aquí hemos hablado de que hay 35,000 empleados en la Caja de Seguro Social. Incluso se ha dicho que se puede estar con 19,000, quizás con menos. Estamos en una relación actualmente de un administrativo por casi 1.10, por ahí dijo el director, de trabajadores de la salud. O sea, que por cada médico, enfermera, casi la misma proporción. Eso no puede ser cuando lo ideal es 1:5, es lo que he escuchado. Entonces, ahí hay que tomar medidas. Yo no planteo que se vaya a votar cantidad de gente, pero sí hay que tener un programa desde allá, visto, para ver cómo se va a disminuir. Una forma puede ser lo que se ha hecho anteriormente, pues en la medida que el individuo se va jubilando, se cierra esa posición y poco a poco, así en un programa de 10, 15 años, se puede ir bajando la cantidad. Con esa cantidad de gente que hay en el seguro, la medicina deben dártela en el carro. Sí, claro. Entonces, eso es una cuestión que se puede hablar. Entonces, las inversiones, también se ha hablado mucho de las inversiones. Mire, cuando yo escuché al director en su exposición y habló de invertir, de las tierras que tiene la institución, que se pueden hacer, a mí me pareció, estaba viendo la película de la Universidad de Panamá. ¿Qué pasó en la universidad? Esa idea no la vendieron. ¿Y después? ¿Y qué pasó con las tierras de la universidad? No hay necesidad de vender tierra. ¿Y qué pasó? Contratos mal hechos, contratos leoninos en la cual se le daba a las empresas todas las garantías. Hasta el extremo que eso ustedes lo pueden ver en internet. Todo el problema que el mismo contador se opuso. Entonces, yo considero que sí se puede llegar a un acuerdo, pero eso tiene que ser con transparencia. Y esa transparencia tiene que ver en la población. O sea que ya llegó el momento que, aunque el director y la junta directiva digan algo, tienen que hacerlo con transparencia, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Entonces, yo sí pienso que en año y medio se tiene que limpiar la casa para darle credibilidad al Seguro Social. De lo contrario, no le pidan dentro de año y medio a la gente que acepte cambios paramétricos de que si va a aumentar la edad de jubilación. La gente no te lo va a comprender. Esto es igualito al IDAN. Ahora nos hablan de aumento de agua, pero pésimos cobrando y fuga de agua por todos lados. Entonces, yo sé que el Seguro Social, según se ha hablado de que está haciéndole préstamo a la población. Mire, yo estoy de acuerdo que quizás se haga un programa de vivienda, pero recordemos el pasado. Además, se puede hacer, pero no administrado por el seguro. El seguro no tiene experiencia en cobro. Ya hemos visto que no ha podido cobrar. Se puede llegar a un acuerdo con una institución del Estado que sí tiene experiencia en cobro, los bancos, que esa es su función. Te doy un porcentaje y administrame un programa de vivienda. Para que el seguro no esté metido en programas de vivienda que al final pueden fracasar por la inexperiencia administrativa que tienen en cobrar. Ya tuvimos una experiencia. Ya tenemos una experiencia. Esas son cosas que hay que ir
dialogando para ver qué se puede hacer y dándole la confianza a la población. Y dentro de año y medio, porque eso es lo que han puesto en plazo, se puede llegar a uno, pero cuando ya la gente está convencida que el seguro se está limpiando. De lo contrario, olvidémonos que vamos a tener el mismo problema. La gente vaya a la calle, no te va a aceptar más de 4 cosas porque, no, es necesario. Sí, no sabemos. Así se acepta porque el estado financiero del Estado. Sospechamos que es así. Pero como digo, no hay todavía la credibilidad, no es la certeza para eso. Claro. Pero sí hay que comenzar a ver qué podemos hacer inmediatamente. Señor Eduardo. Gracias, Álvaro. No, definitivamente lo que se ha planteado en esta mesa tiene suma importancia para la población, porque este tema del seguro y el manejo administrativo y todo lo demás es un tema que estaba pendiente o ha estado pendiente por mucho tiempo y que se planteaba con algunas imprecisiones por parte de todos los que tenemos responsabilidades dentro del tema de la Caja de Seguro Social. Y aquí nosotros, por lo menos, yo le doy crédito a el informe que presenta a la Nación el director general. Presenta un informe donde nos plantea un alto porcentaje de la realidad por la que está atravesando la institución. Y eso era necesario o es necesario hacerlo y seguir y continuar con ese tema de informar a la población panameña. Porque precisamente al no tener la población el manejo de la información, se generan las distorsiones, ¿no? Y la no comprensión de la situación de la Caja de Seguro Social, que es sumamente importante. Sobre el tema del diálogo, bueno, el diálogo inició. Con ese informe que presenta el director general, es una forma de comunicar, de dialogar. Mire todo lo que se ha generado alrededor de esa conferencia de prensa. Imprecisiones, precisiones o no, se han despertado pasiones, intereses, gente que dice yo no estoy de acuerdo, bueno, eliminen la junta directiva, lo que tú quieras te plantean ahí. Pero es importante porque denota que la Caja de Seguro Social sí es de interés para los panameños. Es tanto el interés y es tan importante lo de la Caja de Seguro Social que representa del presupuesto anual del Estado el 27%. Estamos hablando que si el presupuesto anual es de 24 mil millones de dólares, de eso el 27% lo representa el presupuesto de la Caja de Seguro Social. Se ha hablado también de la planilla de alrededor de 35.000 trabajadores, funcionarios, está bien, pero considero de que si tuviéramos resultados efectivos donde la población se siente satisfecha con su caja, se le resuelve el tema de la mora quirúrgica, se le resuelve el tema de los medicamentos, los temas más sentidos por la población, que sean los 35.000, pero resultado y satisfacción para la población. Tema de los medicamentos, la gente no está contenta, hay que reconocerlo y aceptarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Frente a eso hay que gestionar. ¿Qué tipo de gestión? ¿Cómo se implementa un sistema que de verdad le dé solución a las personas, por lo menos cuando van a retirar sus medicamentos? Que la persona no tenga que esperar días, semanas para que se le entregue su medicamento. Que la actual administración instale un programa que de verdad, como el programa que tiene la Clínica Nacional de Entrega y Gestión de Medicamentos, disculpe usted la propaganda, donde los robots han entrado a hacer el tema de dispensación de medicamentos. Esa es la línea a futuro, como es el título del programa. La línea a futuro de qué vamos a hacer nosotros con nuestra institución. ¿La vamos a dejar que se caiga a perderla? No, aquí no hay espacio para la desesperanza. No hay espacio para la desesperanza. Nosotros tenemos que luchar, colocar en el sitial que corresponde la Caja de Seguro Social, pero eso sí, con ese comunicado, con esa conferencia de prensa que presentó el director general, desde adentro, y muy bien dicho aquí, desde adentro comenzar a hacer el trabajo. Porque es cierto, hay cosas que no son aceptables dentro de los diferentes departamentos, las diferentes administraciones que se han tenido,
que no se pueden aceptar como buenas. Hay que reconocerlo. Aplaudir la posición del director de presentarle a la población la realidad por la que estamos De dar la atravesando. cara y punto. Claro, eso está bien. Lo que no podemos nosotros permitir es que se presente la información, Y no se haga nada. no se haga nada y ahora se entre entonces a descalificar porque presentaste la información. Y entonces, si tú estabas pidiendo la información por muchos años, nadie te la daba, yo te la doy, ahora tú dices que yo soy el malo de la película. Yo no estoy defendiendo aquí al director general. Estoy diciendo que tiene que existir procedimiento de cómo vamos a avanzar y el procedimiento para poder avanzar es presentar la información creíble. Una vez la población se empodera a través de la preparación, de la capacitación en el tema de Caja de Seguro Social, vamos entonces a ese gran diálogo teniendo, mire, ese gran diálogo no se puede dar si no tenemos la información correcta. Claro. es No cierto. podemos ir a un diálogo si no se tiene la información correcta. Colateralmente, sí, como inició el director, oye, esto está aquí, esto está acá, ¿qué propone usted? En antes planteó, mi querido profesor, algunas fórmulas que se pueden revisar, pero eso Claro. es parte de lo que se tiene que dar en ese diálogo, ¿no? Además, ir avanzando como lo ha hecho el director. Yo insisto, el director general ha dado un gran paso cuando ha dicho, oye, aquí, aquí y aquí hay problemas. Nosotros tenemos que ir sobre la base de ir resolviendo, porque tampoco te puedes quedar permanentemente en una discusión del IBM, está bien. Y el resto de los problemas, tienes que avanzar en busca de solución del tema del IBM, pero también tienes que resolver el tema de la cirugía, tienes que resolver el tema de los medicamentos, tienes que resolver el tema de los insumos quirúrgicos y tienes que resolver toda la inversión que se ha hecho sobre las obras que no se han concluido. ¿Qué vas a hacer con esa? ¿La vas a derribar toda o vas a terminarla? El aspecto tecnológico también. Todo eso, ahí está un tema importantísimo. Sí, sí. Se invierten 170 millones en el tema de informática, el tema tecnológico, pero resulta que los programas no se conversan entre ellos, ¿no? Y ahora está el tema de que se habla de que la información que se da, la data y todo lo demás, no es confiable. ¿Pero por qué no es confiable? No es confiable porque se haya tergiversado o movido esa información. Si no es confiable porque no puedes estar introduciendo información a los sistemas manualmente. Los sistemas tienen que funcionar prácticamente desde que los instala, deben de funcionar como corresponde. Es por eso que la Contraloría dice, espérate, yo tengo mis aprensiones sobre lo que tú me estás trayendo como informe Caja de Seguro Social, porque parte de esos informes están martillados, y usted sabe bien a qué me refiero, están martillados, entonces no te puedo inmediatamente certificar de que eso está bien. Y mire, para concluir mi intervención, la Junta Directiva le ha conversado al director que tienen que acercarse Contraloría, Caja de Seguro Social y si tiene que entrar el mes que entre, porque nosotros no podemos seguirle dando vuelta a este tema. Pero también necesitamos que la Contraloría apoye, dime cuáles son las situaciones que a ti no te permiten trabajar con la celeridad que corresponde de los informes que yo te presento. Dime, para entonces yo mejorar rápidamente y corregir dónde estoy fallando. Eso también hay que hacerlo. La Contraloría no se puede poner en una esquina solamente, no te audito, no te audito, no te audito. No, vamos, conversemos. Eso hay que entrarle con ganas. Pausa y regresamos. Seguimos adelante, señoras y señores. Estamos en debate abierto dominical y yo insisto que hay que hacer muchísima docencia a la población para que comience a entender realmente cómo se administra, cómo se maneja la Caja de Seguro Social. Ese es un tema demasiado complejo para ir a sentarnos a una mesa de diálogo sin antes cumplir con ese trámite. Don Danilo Toro. Bien, estamos ante un problema que tiene varias aristas. En realidad no es un problema, son varios problemas.
estamos ante un hecho, ante una situación que es explosiva políticamente, es explosiva socialmente y es explosiva económicamente. Pocos asuntos tienen esta multifaceta de presentación, ¿no? Son tan multifacéticos en su presentación. ¿Qué significa que un problema de esta magnitud te explote política, social y económicamente? Bueno, significa que estos son las clases de problemas que te desarticulan, te descomponen la estructura del Estado. ¿Quieren una prueba? Vayan a internet, vayan a cualquier medio internacional y vean qué está pasando en Francia hoy. En este momento, hoy en Francia. Y vayan también a internet y vean qué pasó en Nicaragua hace un par de años. Es decir, de este problema político, social y económico no se escapa ni el primer mundo ni el tercer mundo. Estamos hablando de algo que te descompone la estructura del Estado. Por lo tanto, todavía es un problema insuficientemente abordado, pese a que coincido con los expositores de esta mesa que el director de la Caja de Seguro Social ha dado un paso plausible. Al fin alguien se pone en la palestra y presenta una línea base. Él la definió como una línea base. Una línea base no es más que una línea de principio diciendo, este es mi estado de situación. En ciencia se le llama el estado del arte. En medicina se le llama un diagnóstico inicial. ¿Okay? Él lo presentó y le dijo al país con claridad, esto es lo que tenemos. Esta es la condición del paciente. El paciente está mucho más crítico de lo que nosotros pensábamos. Así es. Todavía el director fue más lejos y habló un poquito de historia clínica del paciente. Dijo que el paciente al menos está enfermo hace 40 años. Y aquí lo han dicho con claridad. Por lo tanto, se trata de una enfermedad crónica que lo está matando. Cada Seguro Social está padeciendo de un problema crónico que la está llevando a la tumba. Y cada día que pasa se hace más costoso y más difícil resolverlo. Dicho por boca del propio director cuando presentó esto con su discurso. Lo escuché con detenimiento. Así es que los tiempos no nos están dando. Ni siquiera creo que le están dando los tiempos al propio director. No da el periodo que él se puso para los objetivos que se trazó, no le da. En estos días la prensa les hizo un cálculo en línea. Cuando puso la línea de tiempo, dijo, no da. Y no fue un trabajo complicado. O sea, la línea de tiempo que él se puso no le da para lo que se puso a hacer. Por lo tanto, se trata de un problema en el que hay que poner de muchos sectores la mejor intención, las mejores capacidades, porque el problema tiene que enfrentarse. ¿Qué significa eso en primera instancia, por ejemplo, para la Junta Directiva? La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social es sui generis, es muy particular. A diferencia de otras directivas, como por ejemplo la del Banco Nacional o de la Caja de Ahorro, las personas que llegan a esta Junta Directiva llegan por mérito propio. El mandatario los pone allí porque les simpatiza, les convence que son personas con buenas calificaciones, capaces de hacer el trabajo. La Caja de Seguro Social no. El que llega allí llega porque representa a un sector. Llega porque representa a un sector. Y creo que por allí debe comenzarse el trabajo. La Junta Directiva, y considero un privilegio de este programa tener al presidente, tiene que convocar a sus sectores. Porque si los sectores que están representados en esta institución no dicen esta boca es mía, ante el diagnóstico presentado por el administrador de la caja, ese hombre va a estar igual de solo como estaba hace 3 años, aunque esté en el puesto. O sea, él tienen los sectores que están involucrados en la Caja de Seguro Social, tienen que decir, este problema nos preocupa y queremos participar. ¿La Asamblea no ha ratificado a los miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada en la Junta Directiva de la Caja? Hasta el momento tengo entendido que no. Todavía están actuando. Bueno, entonces, ese es el primer paso político que se tiene que dar. Y hablamos de poner orden. Y se le ha pedido, disculpe, tanto al presidente como a la Asamblea de que agilicen eso. Yo tengo una serie de notas. Miren el desorden que hay todavía. Es necesario que se haga. Bueno, ese es el primer paso político que tiene que darse. Tiene que abrirse un proceso de legitimación política
que le permita a los sectores establecer un compás de trabajo. Y tienen que enviarse señales de credibilidad para que haya también, para que el escenario social no se te prenda, para que haya también legitimidad social. Es decir, ¿qué estás haciendo tú para que administrativamente sea creíble lo que me vayas a decir para problemas de impacto económico? ¿Y cómo me va resolviendo el día a día? Exacto. Así es la resolución del día a día. Pero primero tiene que verse la legitimidad política. En paralelo o inmediatamente la legitimidad social para luego entrar a la resolución económica del problema, que es lo que te va a tirar a la gente a la calle, porque, oiga, 4 centavos de nuestro dólar, 4 centavos de nuestro dólar fueron el engatillamiento de lo de Chile. Sí. No fue la causa de lo de Chile, pues fue lo que engatilló el problema de Chile. El problema de Chile era una represa inmensa. Esa es la gotita. Pero fue la gotita que ¡tan! Hasta ahí. Lo mismo ocurrió con un problema de impuesto de combustibles en Ecuador. Un impuestito de combustibles en Ecuador y eso engatilló otra catástrofe. Y así le puedo poner ejemplo por ejemplo, el caso de Nicaragua. ¿Qué fue esto? Exactamente esto. Y hoy día Francia está en este problema. Así es que el gobierno tiene que trabajar de conjunto y la sociedad de conjunto para darle legitimidad política para que haya un escenario de compás que permita la oxigenación, porque el paciente tiene un problema, ni siquiera le llega oxígeno, no puede respirar bien. Se nos presentó una línea base en la que hay un estado crítico en materia de recursos humanos. Yo no sé si 30 y tantos mil o 20 mil o 15 mil o 18 mil sea lo conveniente. Es más, tal vez haya que precisar cosas. Tal vez no sea tan así. Creo que el informe del director debería haber hecho un análisis por separado, porque cargarle toda el universo de empleados administrativos a la atención médico-hospitalaria no es justo. Creo que hay que seccionarlo y saber, bueno, ¿cuántos administrativos hay en el ámbito médico-hospitalario? Está seccionado. Está seccionado. O sea, esa es la relación por sector. Sí. Bien, ok. 1.10. Entonces están en lo correcto. Estando en lo correcto, ¿cómo tú traduces un exceso de personal en atención? Yo conozco de experiencias de gente, por ejemplo, que, como anécdota, se iba a hacer un proceso como biopsia de próstata en la Caja del Seguro Social y se le hacía a carne viva. Es decir, sin ningún tipo de anestesia o de algo que atemperara el dolor, a carne viva. ¿Por qué? Porque si tú le dabas la anestesia al paciente, él tenía que quedarse recuperándose la anestesia un tiempo en el hospital. Pero como no había dónde dejar al paciente para que se recuperara de la anestesia, se la hacían a carne viva. Salvaje. No sé si todavía lo hacen. ¿Ok? Es como querer salvar a alguien torturándolo, ¿no? Para hacer comparaciones. O sea, ¿cómo con un exceso de personal tú tienes, desde el punto de vista administrativo, tú llegas a esta clase de procedimientos? Entonces, es allí donde la urgencia del día a día tiene que convertirse en una medida, pero en una urgencia. Eso implica establecer una política de protocolos en el ámbito médico-hospitalario intensa, porque el gran problema es que en Panamá, ya no es un problema de la Caja del Seguro Social, en nuestra cultura panameña no nos gustan los protocolos. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer lo que yo creo que se tenga que hacer, y punto, porque yo tengo el poder o porque yo tengo la solución al problema. Luego tenemos un faltante, un estado financiero preocupante. Sin saber el estado financiero de la institución, el director hizo una serie de señalamientos que preocupan. Esa inversión de 173 millones en el ámbito de tecnología, que no nos lleva a nada, ni siquiera a poder leer información. Esa información sobre activos fijos de la institución en materia de construcciones que todavía no nos llevan a nada. Y por último tenemos un problema de recursos técnicos, porque al día de hoy estoy seguro que tenemos un gran faltante de médicos, de enfermeras, de auxiliares. Al final del camino, la Caja del Seguro Social tiene que resolver problemas que le van a venir por gravedad. Problema número 1,
esta población se está envejeciendo. El promedio de vida del panameño se está extendiendo para tortura, porque no vamos a vivir, no estamos viviendo más nuestra etapa de niñez, ni estamos viviendo más nuestra etapa de juventud. Estamos viviendo más la etapa de vejez. Que es donde salen todas las enfermedades. Es la etapa donde el costo de vida se te tira a lo máximo, con el absurdo de que en ese momento, como estás siendo más viejo, te aumenta el costo, requiere más atención médica, más medicamentos y te aumentan los gastos también, porque normalmente la tercera edad coincide con compromisos como el pago de la hipoteca. Y ya no hay seguro privado que te aguante el bolsillo. Exacto. Y a esa edad, hay que ir para la caja. y a esa edad tienes que comenzar a pagar impuestos. No la podemos perder. Impuestos, por ejemplo, vinculados al término del pago de la hipoteca. 2, tenemos una tasa de natalidad decreciente. ¿Qué significa eso? Cada vez más las mujeres están dando a luz menos gente en periodos más largos de tiempo. Eso es año a año y década a década. Con una tasa de natalidad decreciente, el ritmo de gente que va a cotizar va a ser cada vez menos. Nuestro universo básico se achica. 3, la relación que ya explicamos aquí se cierra más. Antes teníamos muchos cotizantes activos por cada pensionado. Cada vez más tenemos menos cotizantes activos por pensionado. Y 4, algo que se pasó rapidito aquí, pero que pesa mucho. Y no es cierto que esto es un problema futuro. Y es el hecho de que nuestro universo, nuestro conjunto de personas con edad activa, la población económicamente activa, que está en el ámbito informal, crece. ¿Qué significa eso? Significa que la caja tendrá que mirar con un criterio de eficacia y de eficiencia hacia esa población que hoy, desde el punto de vista práctico, es un dolor de cabeza que puede asegurarse y que puede contribuir. Entonces, dígale a un por cuenta propia que vaya a abrir su cuenta en la Caja de Seguro Social. Y es un verdadero dolor de cabeza. No, imposible. Imposible. 40%. Y esto es creciente. No es cierto que es un problema futuro. No lo es. Ya lo estamos pagando. Cada vez que alguien recibe 125 a los 60, el Estado está pagando una jubilación. Los ciudadanos estamos pagando una jubilación. O sea, ya comenzamos. No es cierto que esto es un problema futuro. Este problema ya tiene pasado. Y todo indica que va a seguir en línea creciendo. Hay 2 problemas más importantes que lo dejo para la segunda vuelta. Hay 2 problemas serios en la caja que son prácticamente imposibles. Uno, inscribirse para pagar cuota obrero patronal y la otra votar a un empleado de la Caja de Seguro Social después que tiene, ¿cuánto es? 2 años de servicio. 2 años. Ese es muy en todas las instituciones. Yo quisiera, bueno, primero indudablemente decir que qué bonito es ver en una mesa que todo el mundo converge en la misma conclusión al final de cuentas, ¿no? Pero yo voy a retomar un poquito las palabras de Carlos porque al final llevamos tanto tiempo hablando del tema y siempre terminamos hablando de una forma tan, se puede decir, tan detallada del problema y comenzamos a hablar de los temas de salud y comenzamos a hablar de los temas de pensiones que al final se le enreda a la población efectivamente en la cabeza cómo es que se filetea este gran pedazo de carne. Yo creo indudablemente que el director actual ha planteado 2 problemas de enfoque que él como líder tiene que enfrentar. Y yo de alguna manera pienso que él no puede enfrentar las 2 líneas de una sola vez y él solo, porque son 2 grandes problemas tan pesados que él necesita hacer equipo en cada uno de los 2 y orbitar en el que es más profundo, en el que él de alguna manera piensa que le va a permitir darse el tiempo para que el otro de alguna manera se cocine y llegue al resultado final. Y creo honestamente que cualquiera que estuviese en su posición, y es lo que veo en esta mesa, indicaría que el problema de salud tiene que ser atendido inmediatamente, porque es lo que tenemos enfrente, y lo que él está diciéndole a la población, pero es que el otro problema y el que de verdad importa para el futuro es pensiones y se tiene que de alguna forma inmediatamente abordar. Claro. Pero yo como líder tengo que elegir en cuál de las 2 peleas me voy a meter ya, yo como cabeza, y cuál de alguna forma tengo que delegarla, y no es que de alguna forma lo voy a dejar de atender, pero voy de alguna forma a orbitar más como coach
y no como realmente actor principal. Eso lo tenemos que entender. En ese orden de ideas, yo lo que creo es que, retomando lo que Carlos Abadía acaba de decir, es el programa de pensiones, y olvidémonos un poquito del despilfarro, porque es que el 100% de la cuota, casi el 100% de la cuota de pensiones, va al programa de pensiones. Entonces, ¿cuál es el problema de pensiones? No es que alguien despilfarró o no despilfarró. El problema de pensiones, y está bien, o sea, este país y todos los países en el mundo hacen sus sistemas de pensiones de forma solidaria. Nosotros pagamos por menos de lo que recibimos. Esa es la primera máxima que tenemos que entender y la población lo tiene que entender. ¿Qué es justo, no es injusto porque trabajamos? Esa es la primera máxima que hay que entender en un proceso de pensiones como los que tradicionalmente se tenían. Pagamos por menos de lo que recibimos. Esa pirámide que mencionó Álvaro, efectivamente es así. Teníamos mucho, se financiaba el tema a través de las generaciones. Las nuevas generaciones pagaban por las viejas, pero ya eso no es sostenible. No quiere decir que la sostenibilidad no se pueda lograr solidariamente, porque la solidaridad no significa comprometer a las siguientes generaciones. Hay muchas definiciones de solidaridad y entonces aquí es donde comenzamos todos los sectores, en donde están los trabajadores, la empresa privada, a tratar de definir la palabra solidaridad de una manera que debe de ser la correcta hacia el futuro. No digo que no sea la intergeneracionalidad la definición correcta, puede ser que sí o no, eso es lo que debe salir del diálogo. Puede ser que sea el Estado el garante de esa solidaridad, como lo han hecho muchos países hoy en las reformas estructurales, en donde los Estados han entendido que han creado el problema y son parte fundamental de la solución sobre la que orbita todo este sistema a través del cinturón de seguridad de los ahorros en diferentes instituciones, a través de, bueno, sí, a veces creación de impuestos al servicio y muchas otras alternativas que el Estado tiene para ser un catalizador central de esa solución y mantener a la población tranquila de que el tema de la solidaridad es de todos, pero hay que definir cómo esa gran pirámide que ya no está pagando, como decía el compañero, esos jubilados que hoy están y gran parte de la generación que está generando el problema va a poder financiar sus pensiones. Entonces, entendiendo eso, hay dos sistemas en Panamá. El sistema en el que muchos de los que estamos en esta mesa vivimos, que es el sistema que le llaman solidario, que es el que tiene problemas porque no tiene ya más fondeo que él mismo, ya nuevas generaciones no lo fondean. Y ese puente es del que estamos hablando. Ese puente es el que tiene un déficit de 700, 800 millones por año por 60 años, que eso es toda la plata del mundo para un país de 4 millones. ¿La plata del otro sistema está garantizada? Vamos para allá. Entonces, primero el doctor Enrique Lao ha dicho claramente, hay un problema en el sistema actual en el que todos los que estamos en esta mesa y gran parte de la población está, que es el sistema de beneficio definido o solidario. Ya no hay más cotizantes que entren, por lo tanto ya no hay a quién transferirle el problema y por lo tanto lo que hace falta hay que pagarlo. Pero lo que hace falta en ese sistema, y vuelvo a citar a Carlos, no se debe al despilfarro de nadie. Por favor, entendamos eso, se debe a que todos los panameños pagamos por decisión y tomamos la decisión de todo el mundo que el sistema así iba a operar, que íbamos a recibir un beneficio, pero no íbamos a pagar al 100% por algo. Entonces alguien tenía que pagar la cuenta. Decidimos que lo pagaran las generaciones que venían. Pero bueno, se acabó, la tasa de natalidad de alguna manera disminuyó. Hay ciertas condiciones demográficas que ya quizás no permiten seguir manteniendo el sistema de esa manera y es lo que hemos venido diciendo por 10 años. Hay que cambiar la forma de financiamiento. Eso es lo que hay que estudiar. Y hay que estudiarlo a corto plazo. Porque por más que me vengan a decir a mí en esta mesa que es que tengo que eficientizar el programa de administración, etcétera, etcétera, ¿qué tiene que ver eso con que el 100% de la cuota que estoy metiendo no alcanza? Y mientras más siga metiendo esa plata va a seguir no alcanzando y si no resuelve el problema va a seguir siendo peor, que es lo que venía diciendo César Tribaldo en esta mesa, Carlos Abadía y todos los que técnicamente han estudiado el problema. Sí, hay un problema en el programa de administración, hay un problema en el programa de salud, hay un problema en el programa de riesgos profesionales, que si lo logra el nuevo director eficientizar, y ojo, que aquí está el presidente de la Junta Directiva, que sabe que no es así, y logra hacer las reformas en la Asamblea de Diputados de la ley que permita que logrando eficiencia en esos programas se puedan transferir,
las eficiencias al programa de IBM, porque recuerden que los fondos no se transfieren de un programa a otro. Si tú logras existir... El de administración. Solo el de administración, pero el de salud, que es donde grandes ahorros, y yo creo que todo el mundo sabe que es ahí donde está realmente la miel de todo esto, se pueda lograr, no se puede transferir esos ahorros al programa de IBM. Entonces, cuando comenzamos a hablar aquí de la eficiencia del sistema de salud, qué bueno que hablemos, porque si se logra un ahorro de 300 millones de dólares en el sistema de salud y podemos transferir esos 300 millones al sistema de IBM, ya contribuimos con el déficit si ese ahorro es anual. Pero así hay que entender el problema. Otro problema que hay importante en la parte de pensiones no es financiar nada más las pensiones de la generación del beneficio definido. ¿Y qué pasa con aquellos más jóvenes que cuando la ley cambió, cambiaron a un nuevo sistema en donde tú te jubilas con lo que aportas? Pero ¿qué resulta? Que cuando se jubile el primero, que muchos de los economistas como Bordón o como otros han dicho, el día que se jubile el primero, ¿recibirá cuánto de su salario? El 43%. ¿Tú cómo vives en este país con el 43%? Entonces, el problema es tan profundo. Y claro, 43% habiendo cotizado el promedio que se cotiza hoy. Entonces, para elevar el 43% a un 60, a un 70, tú tienes que cotizar 40 y pico de años. O sea, tienes que garantizar empleomanía constante, con tasas de crecimiento económico constante, para que el nuevo que entra al sistema se pueda jubilar con una cuota digna de pensión o una renta digna de pensión a la edad de jubilación. Cónchale, son problemas muy profundos, Álvaro, que como dice Carlos, si no lo comenzamos a tratar hoy y comenzamos a hablar de eficiencia, sí, hay un grupo que tiene que tratar la eficiencia administrativa, pero la tiene que tratar isofactamente. Hay otro que tiene que tratar el tema médico, pero lo tiene que tratar ya. Pero ¿qué va a hacer el líder hoy? Por eso hablaba de su salud, de su enfoque, porque es un tipo que tiene que estar en tantas cosas a la vez, que tiene que orbitar soluciones tan rápidas que a la población le hagan sentir que él está haciendo su trabajo correctamente. Porque ya basta, efectivamente, de no ser una sociedad que entiende, como dice Carlos, que todos participamos, todos, cuando nos llega el chequecito bien, no pretendemos ver el pasado. Y fuimos todos en la sociedad los que diseñamos este sistema de pensiones que hoy tiene problemas. Déjeme ir al cambio y vengo con usted un momentito para que te aterrice. Bien, seguimos adelante para que concluya su idea, y usted tocó el punto del nuevo sistema, y yo veo muy poco preocupados a los denominados millennials, a los muchachos, porque piensan que eso no va a llegar nunca. Estoy viviendo la vida de juventud y no les interesa. Interésense por ese tema, porque todos, lo único que tenemos seguro que vamos para viejo. Ese tema no está en su panel de... Así que preocúpense por ese punto. Yo creo que la agenda... Si es que llegamos. Si no estás muerto. Yo cuando se dio la reforma en el 2005 estaba tan joven que la verdad es que tampoco está en mi agenda, porque hay otras prioridades, la vida es así. Sí. Yo estaba preocupado por mis niños chiquitos, por parámetros que nació en esa reforma, Carlos, que hoy tiene 14 años, y de verdad que habían otras cosas en mi agenda y es normal. Pero yo creo que parte de la educación que ha abierto efectivamente esta declaración del director general permite el debate y permite decirle a esos muchachos que tienen que crear una cuenta adicional a la Caja del Seguro Social. Porque mientras no se defina, si tenemos un paquete tan grande con el primer grupo de jubilados que están en el sistema de beneficio definido, que no hemos podido resolver, difícilmente yo creo que podemos tocar los dos temas tan seguidos uno a la vez. Primero hay que resolver el uno tiene que ir por paso, y en ese mismo diálogo entonces hablar del siguiente, ¿no? Importante también decirle a aquellos economistas, y tengo que citar a Marianela Morales, que siempre lo dice, hay algunos que dicen, pero es que esos fondos de las nuevas generaciones están ahí y se pueden utilizar y volver el sistema solidario al otro. Hombre, sí se puede, claro que se puede, todo se puede en la matemática y todo el mundo lo puede armar, el monito como lo quiera armar. El tema es que si tú estás usando esos fondos, estás prestándole a las nuevas generaciones. Entonces, como dice Marianela, hagamos uso de la razón y entonces hablemos del préstamo y de cuánto va a costar ese préstamo y de que esos intereses que va a pagar esa nueva generación, porque al final de cuentas es el financiamiento. Todo eso, Álvaro, se tiene que desligar en ese diálogo de corto plazo. Yo no pienso que un diálogo que lleve año y medio en la parte de pensiones nos vaya a llevar a nada bueno. Ya hay suficiente material técnico
para en 2 meses hacer todas las entregas a la población de todos los escenarios técnicos que pueden pasar y ya de ahí realmente hacer cosas. Pero déjame terminar algo. Las reformas siempre han involucrado en este país al presidente de la República. ¿Por qué? Porque efectivamente la estructura de la Caja del Seguro Social, por A o B razón, cuando no convienen las decisiones que se tienen que tomar y son impopulares, indudablemente afectan el criterio de la gobernabilidad de este país. Y en el momento en que eso de alguna manera ocurre, yo creo que todos estamos aquí, ¿qué hace el presidente? Se aleja y deja al director solo. Eso es lo que ha ocurrido en el pasado. Pásele lo que le pase, porque la máxima de cualquier problema en política, o la máxima de cualquier cosa es el costo político y la sobrevivencia al final de todo. Yo creo que nuestro presidente ha sido muy claro de que él sí se quiere involucrar y no puede dejar en este momento al director general solo, porque estas cosas tienen que orbitar entre la Asamblea de Diputados, entre la Presidencia de la República, entre la Junta Directiva y el líder de la Caja del Seguro Social. Como nunca, Álvaro, este es el momento para que todas estas instituciones e incluso la Corte se unan, pues estamos hablando de un problema mayor. Importante, Panamá y su calificación depende de las reservas, fíjate, del sistema de IBM, ¿no? Ellas apalancan los bonos que nosotros emitimos a nivel internacional. Y nadie habla de ese tema. Creo que solo el ministro de Economía y Finanzas es el único que tiembla cada vez que esto se toca y trata de alguna manera, por supuesto, de que entendamos que si no resolvemos el IBM, Panamá no existe. ¿Se puede resolver el IBM sin tomarnos ese jarabe amargo que se llama aumento en la edad de jubilación, mira, aumento de densidad de cuota o aumento de la cuota obrero patronal? ¿A ti te gusta la medicina? Yo creo que a nadie nos gusta la cucharada de medicina. Como que el aceite tomamos. de hígado de bacalao. Jamás. Eso nos lo daban de chiquito el ricino. Eso es horrible. Pero hay que tomar aceite de hígado de bacalao. Tomarse la medicina. Pero va a pasar, y lo digo aquí y lo vuelvo a repetir, que todo el mundo va a comenzar a hablar que si del despilfarro, que lo que de alguna manera se hizo. ¿Cuánto es el despilfarro? Comencemos a cuantificarlo. 1.000 millones, 2.000 millones. Es que eso no tiene materialidad cuando hablas de 700, 800 millones por año que efectivamente tienes que poner. Durante 60 años como mínimo. Okay. Entonces no puede ser que nos centremos en las discusiones de este país, en buscar el pasado, por lo menos yo como un líder no lo podría hacer, sí, porque entonces ya pasó. Sí, como dice Gordón, caray, hay que analizar las eficiencias, hay que analizar, pero todo en pro de ver de dónde sacamos, caray, dinero para financiar un puente de 700 millones de dólares. ¿Tenemos que tomarnos la medicina? Bueno, mira, yo... Con las medidas paramétricas, hay que aumentar la jubilación, cuota obrero patronal, densidad de cuota. Como mencioné al principio, yo no voy a llegar a hacer esa aseveración. Tengo que conocer claramente cuál es el problema y la dimensión del problema. Si bien es cierto, ya el problema se anunció que tenemos en la parte solidaria, vamos a proyectar que vamos a entrar en déficit en el año 2023 y medio. Déficit, ¿no? Eso significa esta administración. Esta administración, claro. Tenemos que estamos tomando acciones que nos permite la ley antes de llegar a ese diálogo para poder determinar cuál es el verdadero impacto del problema. Ejemplo, nosotros en la caja encontramos una cartera de reservas de 8.500 millones de dólares con un rendimiento ponderado de 3.8%. Encontramos 460 millones en activos que nos producen cero, ¿okay? Tienen costo, que nos están produciendo un costo, con ningún tipo de estrategia de inversión, con ningún tipo de estrategia de rendimiento para la empresa. ¿Okay? Eso se tiene que potenciar, eso se tiene que activar y eso se tiene que activar de una forma responsable. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y transparente. ¿Y por qué se tiene que hacer así? Porque esos rendimientos van al IBM. Tenemos 8.500 millones en reserva con un promedio de 3.6. Estamos fortaleciendo el área de inversiones. ¿Okay? Nosotros tenemos la capacidad de brindar servicios financieros a la población con un rendimiento mucho mayor de ese 3.86 por casi 3.000 millones de dólares. Ahorita, ¿cuánto estamos haciendo? Solamente 100 millones de dólares.
La ley le permite a la Caja del Seguro Social invertir en proyectos de envergadura nacional. Pero eso refuerza lo que decía el profesor Gordón, que la experticia de la Caja puede garantizar ese tipo de maniobras económicas. Voy allá. Okay, cuando hablo de proyectos nacionales, no es que la Caja de Ahorro, la Caja de Seguro Social va a hacer los proyectos. Nosotros vamos a participar, la ley nos permite participar en esos proyectos que van a brindar un rendimiento mucho más alto del que nosotros estamos teniendo. Hay un artículo en la ley que habla de banca de segundo piso. La banca de segundo piso, ¿qué es? Donde la Caja del Seguro Social trabaja con un socio estratégico que en la mayoría de los casos es el Banco Nacional, para ofrecer servicios financieros que nos van a brindar mucho más rendimiento que el que tenemos hoy día. Que es mínimo. Un dato real. Al 2019 los rendimientos de la cartera fueron $300 millones. ¿Okay? Con todas las carencias que le he mencionado, nosotros estamos tomando en la administración, medidas para poder subir ese rendimiento. Para que cuando nos sentemos a hablar de cuánto va a ser el déficit, y podemos sentarnos a hablar, podemos decir en propiedad, el proyectado es 700, pero la verdad que no va a ser 700, puede que sea 100, 200, o sea, pero poder llegar con un número real. Clarísimo. ¿Ok? Entonces, ¿es difícil? Sí, nada es fácil. Así como la medicina es mala, pero nada es fácil. Si fuera fácil, no estuviéramos sentados aquí discutiendo cómo se resuelve el problema. Se mencionó algo muy importante que se tiene que hacer, y es los que están en la economía informal, los millennials. ¿Okay? Todos los que estamos aquí tenemos hijos que están en esa etapa. Y a veces vemos, no se preocupan de lo que viene. Pero para eso, igual coincido con, creo que lo que mencionaron ustedes dos, docencia. Y la docencia tenemos que llevársela a la mano a cada uno de los ciudadanos. Tenemos que buscar cómo yo puedo entrar a mi celular y yo puedo saber cuánto es mi proyección de jubilación. Hacia allá es donde vamos, hacia allá es donde estamos buscando. Ir a afiliarse voluntariamente es una pesadilla. Es imposible. Es casi imposible. Que sea como ir a hacer un contrato de celular, que es un momentito. Exactamente, así debe ser. O poder hacerlo por el celular, poder pagar por el celular. Ahorita tenemos que fortalecer los ingresos. Claro que tenemos, porque van y se dispersan a todos los distintos fondos. Pero solamente tenemos 29 agencias para cobrar. Solamente nos pueden pagar en efectivo, cheque certificado. Muchos servicios de cobro solamente se dan en la área metropolitana, en Clayton, ¿no? No estamos facilitando que el que tiene que darle... Sin estacionamiento. Todo el mundo tiene que pagar solamente al final del mes, los últimos 10 días, porque la planilla está al final del mes que tienen que ir a pagar, ¿no? Entonces, tenemos esa saturación en las agencias. Entonces, es la misma agencia donde va un futuro pensionado a buscar. Entonces, llega después del 20 a hacer algo y estamos implementando canales alternos de cobro, aumentando la capacidad de poder recibir pago, aumentando los servicios a las distintas agencias, cosa que no todo el mundo tenga que venirse a Clayton. Otra parte más importante, tener capacidad de recibir pagos parciales, tanto para los arreglos de pagos como para pagar su planilla, para que se pueda manejar el flujo de cada nunca decirle no a alguien que quiere pagar algo. Exactamente. Nunca. Exactamente. Es una máxima de la finanza. Vámonos a la pausa. Y hoy tú puedes. En esto, a pocos meses de terminar su gestión, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, el 11 de abril del 2019 dijo: hasta que los actuarios designados y la dirección de la Caja no presenten el informe financiero al país, no se puede empezar el debate. La buena noticia es que todavía estamos en superávit, declaró Varela. Así respondió el presidente al ser consultado sobre los cambios que se deben realizar a la Caja para evitar una crisis. ¿Qué irresponsabilidad más grande? Mira, primero,
Danilo, dejamos también los países que ha sido positivo. Brasil acaba de hacer un cambio tremendo sin ninguna crisis nacional. O sea, veamos, y el cambio ha sido tremendo porque ellos estaban ahogados, 55% del presupuesto los nacional en jubilados Brasil tenían un año era de para pagar retraso. pensiones. Carlos, Ok. los jubilados tenían en Dos. Brasil un año de retraso en el cobro. Sí. Ok, 2. Esto no podemos esperar por lo siguiente. Mire, en el 2018 el déficit, el hueco fue 48 millones de dólares. En el 2019, 218. Cuadriplicó. En 2 años. Vimos la cifra, pero cuadriplicó. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos se va a duplicar en el 2020. O sea, no podemos esperar 18 meses. Con todo respeto, señores, está el problema ahí. Lo acaba de señalar el director. Vamos a esperar 18 meses, ¿para qué? No podemos, señores, entendamos eso, seamos serios en esa zona. Yo entiendo el costo político y todo lo que quieran, pero esto es un costo de país. Enfermedad y maternidad, que es la cara diaria. Señores, no se va a mejorar con más hospital y esto. Un sistema de atención primaria de salud. Y esto yo lo dejé con mi equipo listo, la parte más difícil y más compleja a nivel nacional. Lo dejaron morir la administración anterior. Y yo tuve aquí un par de programas explicando sobre eso. Lo más complejo se hizo. Esta administración está tomando la atención primaria. Ahí está. Como parte Pero la parte más, la atención primaria de salud es una reestructuración de la atención en esto, y la sectorización es lo más importante, y la sector está ahí, está hecha ahí en ese aspecto. Lo otro, lo siguiente, las inversiones, hipotecas, jubilados y funcionarios. El plan de vivienda no es el sistema de hipoteca del Seguro Social, son dos cosas diferentes. Yo recuerdo que cuando crearon el plan de vivienda, el doctor Carlos Ortiz, que ya falleció, colega mío, dice, este es un plan para robar, y eso fue. El Seguro Social tiene por año, más de 60 años, hipotecas que han sido muy exitosos. Y después, en la reforma de Martín Torrijos, se hizo para los jubilados y para los funcionarios, que le da hasta una labor social. Yo trabajé 43 años en el Seguro Social. Los 14 y los 28, los ayotistas, cobrándole a los empleados. Le vamos a hacer un favor social en eso, no solo económico para el seguro y para ellos, sino un problema social. O sea, eso lo tenemos ahí. La experticia sí hay. Y yo he planteado desde hace más de 20 años que es lo que vamos a necesitar. Y acaba de decir Dino muy bien, el director ve las dos cosas. Son dos negocios o situaciones diferentes. Uno es salud y otro es pensiones. Tiene que haber una institución, Caja de Seguro Social, de pensiones, conjunta, directiva, autonomía y todo, para eso, y ahí van a salir las cabezas para todas las inversiones. Es más, el Fondo de Ahorro de Panamá, que es $1.000 millones, produjo este año 2019 $81 millones. 1.000 millones. O sea, yo sí creo que tenemos, y lo de salud es otra, porque una persona por sí sola, Danilo, te nombran gerente de McDonald's y te nombran a la vez gerente de una mueblería. Dos cosas complejas y disímiles. No vas a tener el tiempo, porque cuando te vas a sentar en la mesa, llega Enrique Lao, llama a Camargo y todo el equipo, vamos a hablar de las pensiones. Oye, el hospital de Changuinola tal cosa, el hospital... Pero te desconcentraste. Esa no es la forma en que estamos manejando esta administración, la Caja del Seguro Disculpa, Social. sí. Nosotros tenemos dos áreas muy importantes Camargo, que la mencionó. Camargo, yo estoy de acuerdo en eso, pero no tomemos las cosas por las personas en el momento. Tenemos que ser la institución en ese aspecto. No podemos, no es fácil, porque al final, la decisión final la tiene que tomar el director general, porque es el responsable legal en esto. Y va a tener el director médico, cuando está discutiendo pensiones, yo he estado allá adentro, por eso te lo digo, y no es en plan de crítica, es en plan de contribución, porque, como dije al inicio, aquí los 4 millones de panameños tenemos que apoyar
a esto, al presidente y al gobierno y a Enrique Lao para resolver esto, porque este es un problema no político, este es un problema nacional. O sea, es eso, no se puede seguir, pues son dos cosas tan complejas las dos y tan disímiles, que ese es el asunto. Entonces, sí tenemos, y en resumen, no podemos esperar 18 meses. El hueco ya está hecho. En 18 meses está listo todo. Exacto. ¿Qué dice Bueno, señor mire, Rolando Gordón? yo sí no quiero decir si, como dice aquí el colega, como economista hay que ser responsable. Yo no puedo decir si en verdad las pensiones se va a acabar el fondo, no vamos a esperar la cifra, pero yo sí sigo insistiendo en que hay que hablar con la población. Mira, hay una cuestión que nunca se ha discutido. Le hemos preguntado a la población qué tipo de reforma social se requiere. Tenemos dos pilares actualmente, definidos que ya no entra nadie porque se decidió en el 2005 que no entraba más nadie más. Y lo demás al otro. Pero se ha habido la posibilidad de eliminar uno o vamos a seguir con la población hasta que se elimine el otro poco a poco. Yo considero que esas cosas hay que discutirlas con la población también. Son cosas importantes que hay que discutir independientemente del juego que hay. Hay que discutir estas cosas porque tenemos dos sistemas. El uno, el que es a largo plazo para la juventud, mire todo el problema que ha tenido en Sudamérica. Y como hemos dicho aquí, los pequeños que han recibido la gente. ¿Qué implica? Que dentro de 30 años vamos a tener el mismo problema que tenemos ahora. Así es. Entonces, en el otro tenemos el problema que ya no entra nadie. Y mientras no entra nadie, tenemos un montón de jóvenes Que no están en el sector aprobados por informal, nada. que en total, según la estadía, son 700,000 personas que están en el sector informal que no están pagando seguridad social. El problema que tenemos que también pensar es ver cómo creamos una ley para ver cómo logramos integrar a esa gente al seguro social. Que es bien difícil, pero tampoco podemos dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque como creo que aquí lo mencionó alguien, al final viene el gobierno dentro de 20 años, cuando ellos están, un tipo que está vendiendo flores, va a tener que darle 120, 160. Entonces, es un subsidio que es como si fuera Todos ellos son candidatos sobre a una eso. pensión, son candidatos a una eso. pensión no contributiva. Entonces, ese problema hay que verlo con un CERAC. Yo estoy de acuerdo que el problema ese hay que resolverlo, como ha dicho Dino, como hemos dicho todos aquí, hemos conseguido que ese programa de las pensiones es prioritario. Pero también es prioritario que se vaya tomando la confianza y discutiendo con la población todas estas cuestiones. Porque de lo contrario, vamos a llegar allá y pasa. Pensemos en la población. Pongámonos en el zapato de la población. A veces hay que ponerse, no uno solamente verlo como técnico, que no, esta es mi solución. El que digo que está allá, ¿qué es lo que está pensando? Que como dijo aquí el director de la Junta Directiva, esa persona quiere que resuelvan el día a día. Esa persona quiere que... Y en eso también hay que ser prioritario, hay que ser rápido también. No solamente, como dice Dino, es importante que se ven las cifras y todo eso, y eso hay que hacerlo. Pero también lo importante es otro. Si tú no ganas la confianza en todos esos casos y no comienzas a discutir en una mesa cuestiones que se vayan dando, la población no va a aceptar cambios paramétricos. No va a aceptar, va a ir a la calle. Vuelvo y repito. Entonces, tenemos que ver todas las aristas de problemas que yo creo que sí se están viendo. El doctor Lao tocó muchos temas. No solamente IBM, tocó muchos temas donde hay problemas y que son cosas que todos sabemos que se vienen dando. Pero hay que resolver esos problemas. Sí. Gracias. Conclusiones. Definitivamente, 30 minutos después de la conferencia de prensa del director Lao, sectores rápidamente salen a decir lo que hay que hacer es aumentar la edad de jubilación y aumentar las cuotas. Soy responsable. Oye, eso es soy una responsable. gran irresponsabilidad. Eso no tiene asidero por ningún lado. Totalmente de acuerdo. Sabemos que existe una crisis, pero es un tema de cómo analizamos rápidamente cómo vamos a financiar la situación de IBM. Así es. Y aquí no podemos dejarle solamente el peso al sector de los trabajadores, a los obreros. De que se le aumenta la cuota, se aumenta el tema de la edad de jubilación y ya, resolvimos el problema. El otro tema es lo que se ha estado conversando aquí y se ha puntualizado, que es el otro sistema donde están entrando los jóvenes. Sí. Ok, el sistema puede ir avanzando, pero hay una situación. No se está descapitalizando ahora mismo con esa contundencia y fuerza como si estuvieran ya haciendo uso de sus jubilaciones. Cuando eso entre, va a suceder lo que ustedes están planteando. Vamos a lamentarlo nuevamente.
Lo que está proponiendo el sector de los trabajadores es que revisemos seriamente si regresamos al tema de solidaridad en el Hay que sistema. revisarlo, hay que revisarlo. Nada más eso. una observación. Hay que Eso lo que estamos haciendo es pasarle a nuestros hijos y a nuestros nietos el problema en ese aspecto. Eso es lo que va a suceder. Tenemos que ser, yo entiendo, pero es una solución muy fácil. No es que la solución fácil. Cuando en el 2005 se dan esos movimientos, nosotros como panameños no nos proyectamos ni analizamos el crecimiento económico que iba a tener el país. Y en esa década, en esos 12, 15 años, ¿cuánto creció el país? Alrededor de 2 dígitos, 10, 12%. Y eso no se tomó en cuenta para el tema del análisis o proyección. Y ahora a va a futuro. seguir creciendo a tasas menores. Claro, entonces ahora Ese es el nosotros problema, eso afecta. no podemos endilgarle, montar sobre los hombros una responsabilidad tan grande a los sectores que siempre han tenido responsabilidad de financiar la situación de la Caja de Seguridad. Seamos creativos, ¿no? Okay. Aquí, Totalmente. Sí. pero creativo con responsabilidad. Claro, exacto. Aquí un presidente dijo, no se preocupen porque el tema del seguro lo resolvemos con los ingresos de la ampliación del canal. Lo dijo una y otra vez. ¿Y eso está sucediendo? Sí. No está sucediendo. Entonces Cuidado, nos quedamos sin agua. Cuidado, nos quedamos sin agua. Para seamos ganar. responsables en los planteamientos. Miren, yo quería rápidamente, porque sé que se ha ido. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en el tema de los actuarios, ha sido tan responsable, y le pongo un ejemplo rapidito, que a los actuarios que dieron la información de situaciones comprometedoras en la Caja, por lo menos en el último año, se les citó 5 veces. 5 veces la Junta Directiva lo citó para que dieran informe. Y aquí están las notas donde la Junta Directiva dice, oye, tú eres en un alto porcentaje hasta irresponsable, porque estás dando información a la nación sobre la base que tú mismo dices que no tienes auditos confiables ni siquiera refrendados por la Contraloría. Entonces no puedes hacernos esas cosas. Y iban una y otra vez a la Junta Directiva a presentarnos situaciones muy contradictorias. La última comparecencia de ellos fue el día martes. Y ahí se les entrega una nota para que explicaran, sustentaran su informe, que usted bien sabe, tienen que presentar todos los años. 30 de noviembre, más tardar del año, tienen que presentar su informe. Pero previo a eso, se les citó una y otra vez y no existió coherencia en sus informes. Eso hay que decirlo. Álvaro, mira, yo creo que para resumir, valdría la pena nada más volver a retomar el tema de esta gran frase que dice, hey, no hagamos análisis por parálisis. ¿Me explico? O sea, definitivamente, digo, no hagamos parálisis por análisis. Lo dije al revés. ¿Por qué? Porque al final, a veces, para tomar grandes decisiones, no hay que pasarse, y yo creo que es lo que todo mundo en la mesa, y hay que definir, que creo que todo el mundo lo quiere decir. ¿Tenemos que hacer análisis? Correcto, lo tenemos que hacer. La pregunta es, ¿cuánto nos vamos a tomar en ese análisis? Ya llevamos 10 años en esto, hablan de los actuarios. Yo soy actuario y tú no necesitabas tanta información para efectivamente rendir un informe y poner excusas de decir que no tienes informes auditados para entonces de alguna manera no hacer lo otro, porque por lo menos preliminares, borradores existen para que de alguna manera una junta directiva pero tan atomizada, que representa tantos sectores de la sociedad, pudiera estar totalmente entrenada. Sí es importante que de verdad reconozcamos que el tiempo a la entrega, Camar, es definitivamente importantísimo. Yo entiendo todo lo que están haciendo, pero si ustedes me dicen que se van a tardar 5 años como lo han hecho los demás, entonces no hemos hecho nada. Y yo creo que de eso es lo que dice Gordón. Soy el primero en criticar eso. Hay que hacer algo. Lo segundo, y que pocas personas tan valientes como la ministra actual de Salud han dicho es, nadie habla del sistema integrado de salud. Ella medio que lo ha tocado, enseguida se encuentra con problemas, pero ella es una convencida porque ella viene de la caja, de que esto hay que estructurar porque ahí hay grandes ahorros y hay que hacer esa mancuerna entre el director actual y el ministro de Salud para poder arreglar un sistema en donde no despilfarremos tanto dinero, porque ahí hay mucha plata para arreglar el problema que viene de futuro y nadie habla de eso. Tú no puedes tener un hospital enfrente de otro hospital haciendo exactamente lo mismo. Eso se llama ser de verdad imprudente en administración fiscal. Entonces, por favor,
no hagamos tanto análisis y paralicemos las cosas, porque este país no va a llegar a ningún lado así. Ese yo creo que es la moraleja de este problema, más que hablar de si lo hacemos a las siguientes generaciones, como ya está diciendo el señor Eduardo, que me parece muy bien traer, pero eso es una de las cosas que hay que analizar en el diálogo, ¿no? Para cerrar, Danilo, el 13 de mayo de 2016, Stevenson Girón, no va a haber reformas, ni pensamos aumentar la edad de jubilación, la cuota obrero patronal, ni la cantidad de las cuotas. De esta manera, el director de la Caja, Stevenson Girón, reiteró que tiene un plan no traumático para salvar el programa de invalidez, vejez y muerte de la institución y que a la larga este sea sostenible. Sería bueno que se lo dé al nuevo director porque no entiendo cómo. Yo fui a un foro donde fue a presentar y nos quedamos esperando ese plan, que era una vergüenza. Imagínese usted. Imagínese usted. Entonces, yo creo que hemos abusado de irresponsabilidad en diferentes administraciones de la institución y miren dónde nos encontramos en este momento frente a una situación caótica realmente. Un paciente que usted dice que está en crisis, yo creo que está muerto y están tratando de darle vida. Creo que Varela ni lo conocía. Está en estado crítico. Dice que un hermano está de un Lázaro. en sala de cuidados intensivos. Chingarría me había dicho, dice, pues Bien. este tipo no sirve para un carajo. Reitero el hecho de que el gobierno tiene por enfrente tal vez el problema más importante que atender, porque tiene efectos políticos, sociales y económicos de inmediato, mediano y largo alcance. Es decir, este gobierno va a tomar de lo que pase con el Seguro Social, a mediano plazo el que venga va a tomar del seguro, de lo que pase con el Seguro Social, y los que vengan van a tomar de lo que pase con el Seguro Social. Vamos a tomar nosotros como población. No, me refiero a este periodo, esta administración con esta generación, con estos viejos y con estos millennials. O sea, todos vamos a tomar ahora, mañana y pasado. Tú te jubilaste, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? La Caja de Seguro Social no puede quedarse aislada como un foco infeccioso de que si el problema se pone denso yo me escurro y es allá que se queden ellos con ese revolú. Hay que hacerle frente. No. Esto tiene que haber una estrategia de Estado para abordar este problema. Y yo sigo pensando que la naturaleza de la Junta Directiva tiene que también aceitarse para que sus sectores, los sectores que ellos representan, que ustedes representan, tengan una vocería responsable, no una vocería circunstancial, pasajera, alegre, aislada o emocional o aislada. No, una vocería permanente y responsable. Para eso hay que estar debidamente informado. Hay sectores que han sido más responsables que la propia institución, tal como tú has visto la historia reciente. APEDE, por ejemplo, ha estado preocupado por este tema. APEDE ha hecho algunas consideraciones. No sé qué grado de validez o de precisión económica tenga lo que APEDE ha estado diciendo, pero todo indica, por lo que se ha dicho por lo menos aquí, que aunque en esta dicha y por fortuna nosotros podamos recoger hasta el último real malversado, hasta el último real malversado, Eso no alcanza. eso no va a resolver algún problema concreto. Sí, aunque no alcance, pero sí hay que hacerlo. No alcanza. Ahora, ¿para qué es importante? Para recuperar la credibilidad que el profesor Santos señala. La gente tiene que ver que hay alguna credibilidad. Entonces, para resolver el problema económico, señores, tenemos que arroparnos con una manta hecha de otra forma, con otra naturaleza, con una colcha bien hecha. Tercero, además de la responsabilidad política a escala de Estado, además de las medidas puntuales que hay que hacer, tiene que haber un pacto social. Es decir, no podemos ponernos en una mesa donde vamos a patearla porque no me gusta lo que tú dijiste. No. Aquí tenemos que hacer un pacto social por la seguridad social, valga la redundancia. Y la regla no puede ser, si tú no haces lo que yo quiero, yo pateo la mesa y me voy. No, señores. Tenemos que llegar a un pacto en el que el sector empresarial, el sector obrero y los sectores que están por fuera, las generaciones que están por fuera, que van a estar en alta situación de riesgo, estén presentes. Aquí no se puede quedar nadie. ¿Cuál es la población que de alguna manera u otra está cubierta por el Seguro Social? Es más de la mitad. 3 millones. 3/4 partes de la población. 3 de cada 4 panameños está directamente
afectado o beneficiado por lo que le pasa al Seguro Social. Cotizan alrededor de 1.300.000 y se benefician arriba de 3 millones. Bien, O sea, entonces, Dentro del 1.300.000. Entonces, O sea, sí, claro. la proporción entonces es ahí. debemos llegar a este pacto con un criterio de escucharnos, no de rofeo, no de que o tú haces lo que yo quiero o nada. No importa cuál sea la posición, porque los sectores van a partir de lo que ellos conciben como beneficioso para su sector. Aquí es que cada sector arme un rompecabezas que se llame Panamá. Bien, se acabó el La Junta tiempo. Directiva pidió su espacio para ese gran diálogo de darse con las condiciones que hemos planteado aquí. CONATO, los trabajadores organizados tienen su proyecto, tienen su plan estratégico de cómo entrar a discutir ese tema. Bien. Lo tiene CONATO. Se acabó el tiempo y yo quiero hacer un llamado a la dirigencia política de este país a que este tema y este momento no es para hacer oposición. Este es un momento en el que todos tenemos que estar unidos con una sola meta y con un solo objetivo, que haya caja de seguro social para siempre, señoras y señores. Porque jugar a la oposición con este tema sería tamañamente irresponsable y tenemos que identificar a quienes de una u otra manera entren al escenario con ese objetivo. Aportar, debatir, perfecto, pero entrar a jugar a la oposición y a la politiquería con este tema, eso no lo debemos permitir como panameños, porque eso lo que va a generar es un caos y una crisis muy severa para el país. Donde quiebre la caja de seguro social, quiebre el Estado. Se va el Estado, Señoras y Álvaro. señores, nos vamos todos. Se acabó. Gracias a los invitados y a ustedes por su sintonía. Hasta el próximo domingo.